Cuando una mujer le comienzan las contracciones, los dolores son bastante suaves, pero conforme las contracciones son más frecuentes y la dilatación del conducto vaginal se va incrementando, también los dolores se incrementan hasta el momento cuando el bebé es dado a luz. Los dolores van de menos a más. Esos dolores no paran. Desde que comienzan esos dolores primarios, se van incrementando poco a poco hasta el momento del alumbramiento. Así es comparado los acontecimientos de Mateo 24 que acabamos de leer como principio de dolores o los dolores primarios, los cuales se incrementarán hasta culminar con el alumbramiento de la gran tribulación. He tratado de resumir estos acontecimientos en 9 puntos. Veamos. Punto número 1. En Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe. Habrá un espíritu de engaño muy fuerte. Fíjense, hermanos, estoy tratando de enumerar los puntos de los dolores o principios de dolores o dolores primarios, porque esto no es la gran tribulación, esto nos lleva hacia la gran tribulación. En este punto, la iglesia debe de ser muy cuidadosa. Por eso vamos a estudiar estos 9 puntos. ¿Por qué razón? Porque donde el Señor ha prometido guardar y sustentar y proteger a la mujer vestida del sol, que es la iglesia, es durante la gran tribulación. El problema donde la iglesia puede tropezar y caer es en este tiempo. Es durante los principios de dolores y conforme estos se van incrementando. Entonces, punto número 1, acabamos de hablar: mirad que nadie os engañe. Eso acabo de decir, que habrá un espíritu de engaño muy fuerte. Tenemos que ser muy cuidadosos, estar muy atentos para no ser presa del engaño. Segundo punto, dice: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El apóstol Pablo dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué? Porque son engañadores. Mucho cuidado con aquellos que aparentan una cosa, pero la verdad son otras. El punto número 3 dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Estos rumores se han estado incrementando en los últimos años, amados, y creo que se nos está avecinando una guerra de proporciones mundiales que acabará con la vida de miles de seres humanos sobre la tierra. La Biblia dice claramente que habrá guerras y rumores de guerra. Estamos en el momento exacto cuando las naciones necesitan, por ejemplo, las grandes potencias ahorita como Estados Unidos, en medio de la crisis que está pasando económica, necesita con urgencia literalmente entrar a una batalla, a una guerra mundial, para que la economía no se desequilibre más de lo que ya está desequilibrada. Ahora, pero eso no es el punto. El punto es de que la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra. El punto número 4 dice: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. En el griego no dice nación, sino etnias, grupos con una misma ideología, raza o religión. Se levantarán en sedición dentro de muchas naciones o países o reinos. Esto obviamente ya lo estamos viendo casi a diario en todas las naciones. El punto número 5, habrá pestes. En los últimos años hemos visto cómo han aparecido pestes como el ébola, el SIDA,
la fiebre aviar, y ahora desde el año 2019 estamos con el COVID-19, ¿verdad? El coronavirus, que ya aparecieron nuevas cepas. Ahora, Mateo 24 deja bien claro que habrá pestes, parte de lo que estamos viviendo. Por eso es muy importante entender que estos principios de dolores nos van a introducir, amados hermanos, a la gran tribulación. Punto número 7 que dice Mateo 24, que habrán terremotos en diferentes lugares. En los últimos años, la actividad sísmica de la tierra se ha estado incrementando, como los dolores de la mujer que está de parto. O sea, la tierra no ha habido día de que no esté siendo sacudida. Hay sismos por todos lados, pero eso va a culminar en grandes terremotos. El punto número 8 dice: os entregarán a tribulación y os matarán. La persecución y el homicidio de cristianos en países comunistas y musulmanes se ha estado acelerando, amados hermanos, según las noticias de los hermanos en estos países desde el año 2014. Muchos asesinatos de cristianos se han dado en estos países. Ahora, obviamente esto también lo vamos a ver en los países occidentales. Y el punto número 9 dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor mismo será la causa, amados. Él mismo dijo: ¿y qué quiero pues? Si yo no he venido a traer paz sino espada, y a poner en contra a los de una misma casa, la nuera contra la suegra, ¿verdad? El hijo contra el padre. Él lo declaró. ¿Pero por qué en este tiempo? Porque obviamente el Señor está obrando en muchos corazones, y la causa de las divisiones básicamente va a ser que muchos van a estar siendo tocados por el Señor, y otros cristianos, estoy hablando de cristianos que no tienen un amor por su presencia y un amor por su palabra. Obviamente, cuando alguien no se está exponiendo a la palabra de Dios, a la presencia del Señor, su vida no está siendo afectada y seguirá siendo un cristiano no normal, porque el cristiano normal es aquel que va creciendo cada día, como dice la palabra, pero serán cristianos incrédulos, llamémoslo de esa manera. Entonces el Señor dice que va a haber, muchos van a tropezar, y es obvio, es entendido, al ver que aún iglesias van a atacar a otras iglesias, cuando vean que Dios está obrando en unos y en otros no. Y esto no es que el Señor haga acepción de personas, esto es porque hay corazones que voluntariamente se van a someter a los tratos del Señor. Y en este tiempo es donde el Señor estará haciendo una diferencia. Malaquías dice claramente que Él hará una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que le teme y el que no le teme. Es Dios haciendo una diferencia, es Dios haciendo una separación, como lo hizo al principio cuando Él separó la luz de las tinieblas. Así lo va a hacer en este tiempo, y eso causará que muchos se aborrezcan, no en los que Dios está obrando, en los que no va a haber una obra clara de la transformación del Señor en sus corazones. Van a sentirse tan mal que van a aborrecer a sus propios hermanos. Amén. Ahora, veamos ahora lo que dice Mateo 24, pero en el verso 23 y 26. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Ahora, esto que acabamos de leer, yo lo he resumido en dos puntos. Veamos, el primer punto donde dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Debemos ser muy cautelosos, amados hermanos, especialmente, como les dije, en este tiempo que estamos viviendo, con relación a quién estamos escuchando, pues algunos ministros de Satanás encubiertamente se han metido ya al rebaño del Señor y van a hacer estragos increíbles, como lo veíamos en Tesalonicenses, de que teniendo muchos comezón de oír, ¿verdad? Van a oír doctrinas de demonios, y esto hará que muchos van a apostatar de la fe que un día los mantuvo en el camino correcto. Así que tengamos mucho cuidado, porque van a aparecer gente con cierta unción. Recuerden que Satanás se le conocía como el querubín ungido. Hay gente que no discierne la unción del Señor. Hay ministros de Satanás que tienen cierta unción, pero no es la unción del Señor, es la unción del enemigo, del mismo querubín ungido o Satanás. Así que la advertencia es que tengamos cuidado con aquellos. La palabra Mesías o Cristo es el ungido, ¿verdad? Cuando nos digan, mira, allá está el ungido del Señor, tengamos mucho cuidado. Y el segundo punto es de que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y el problema, escuchen esto, y harán grandes señales y prodigios. Tesalonicenses, Pablo ahí en la segunda carta dice que serán señales y prodigios mentirosos. Ahora, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando en nuestros corazones, amados hermanos, cuando ahí nosotros tenemos una tendencia a lo sobrenatural, debemos de tener mucho cuidado, porque muchos creen que porque si algo es sobrenatural, eso viene de Dios. No es cierto. Tenemos que probar los espíritus, dice el apóstol Juan en una de sus cartas. ¿Por qué? Porque muchos anticristos, muchos falsos cristos se han levantado. Amén. Harán señales, harán prodigios, harán maravillas. Aún dice Apocalipsis que harán descender fuego del cielo. Y eso hará que muchos tambaleen, porque algunos que les encanta lo sobrenatural van a pensar que esto viene del Señor. Pero lo lindo, amados hermanos, es de que el Señor ya nos lo está advirtiendo. Amén. En la segunda carta que estaba mencionando de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, escuchen esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, es un poder, ¿verdad? No de parte del Señor, sino de parte de Satanás. Por eso dice que ese inicuo, el anticristo, viene por medio de Satanás. Dice, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y en qué momento el Señor les dio oportunidad de creer a la verdad? Durante la gran visitación. Dios va a llenar la tierra, dice, de su conocimiento. Allá en Habacuc 2:14 dice, el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. De tal manera que va a haber una gran cosecha, pero muchos lo van a rechazar. Y cuando rechacen la palabra y la presencia de Dios mismo,
en medio de su pueblo, en medio de esta mujer vestida del sol, entonces Dios va a enviarles después por medio del anticristo, y antes del anticristo por estos falsos ungidos, por estos falsos profetas que harán señales y prodigios mentirosos, con tal de que aquellos que no creyeron a la verdad crean a la mentira. Qué tremendo, de veras es algo sumamente preocupante, ¿verdad? Si tenemos gente que está caída o cristianos que no están buscando del Señor como debieran hacerlo, debemos de alertarlos, amados hermanos, porque durante este tiempo es donde el Señor está escogiendo realmente quién va a entrar bajo la unción y la bendición del Señor a la gran tribulación, y quién va a tener que enfrentar a este poder engañoso. Amén. Ahora, nuestro maestro enseñó todas estas cosas sentado, como dice allá en Mateo 24, sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos es el monte donde él enseñó acerca de los últimos tiempos y de la segunda venida. Ese mismo monte es donde el Señor va a poner los pies cuando venga en su manifestación gloriosa durante su segunda venida. Vamos a Zacarías 14:4, ahí lo dice. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Literalmente, Zacarías dice que el Señor pondrá sus pies sobre ese monte, el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y fue en ese monte también donde el Señor ascendió hacia los cielos. Ahí en Hechos capítulo 1, en el verso 9 al 12, ahí claramente el Señor hace o permite que sus discípulos estén con él, y ahí se nos narra que en ese momento desciende una nube, el Señor se sube en una nube y él se eleva hacia los cielos. Los discípulos vuelven sus ojos hacia los cielos y aparecen ángeles y les dicen: ¿qué estáis mirando a los cielos? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá por segunda vez a la tierra. Es increíble. Es el monte de los olivos donde el Señor enseñó acerca de su segunda venida. Es donde Él tomó la decisión de ascender a los cielos, y es ahí cuando Él descienda de los cielos va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, todas estas cosas que nuestro maestro nos enseñó como principio de dolores, nos llevarán directamente, amados hermanos, a la gran tribulación. Y esta, a su vez, la gran tribulación, nos llevarán directamente a la segunda venida de nuestro Mesías. Ahora, el día de la venida del Señor, ¿verdad?, que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la Biblia declara por el profeta Amós que será un día de tinieblas, un día de oscuridad, un día que temblará, dice ahí, el valiente. En Amós capítulo 5 y en el verso 20, en la segunda parte, dice que dice de ese día oscuridad que no tiene resplandor. O sea, la gran tribulación es una época donde habrá unas densas tinieblas. Hacia ahí nos estamos acercando. Ahora, también la gran tribulación es conocida como el día de la angustia de Jacob. Esto lo vemos en Jeremías 37. Ahí dice el profeta Jeremías: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aleluya. Allá en Mateo 24, el Señor, hablando de la gran tribulación, dice: habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá.
El Señor deja bien claro que ese periodo de tiempo es un tiempo especial. Ahora viene Jeremías y nos dice claramente que ese tiempo de gran tribulación también se le conoce como el día de la angustia de Jacob. Día de angustia. Pero lo que me llama a mí la atención es que dice, pero, hay un pero. Sí hay angustia, sí hay tribulación para Jacob, para Israel, pero de ella será librado. Este tiempo será un tiempo de gran angustia para la nación de Israel, la que vive ahorita actualmente, pero dice claramente el profeta que ellos serán librados de esa angustia. La pregunta es, ¿cómo será librado? Ahora, la respuesta está en el hecho que antes de que ellos experimenten esa gran tribulación, yo creo que un par de meses antes aparecerá en escena estos dos testigos que hablamos ya, Elías y Moisés, el cual harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por 1260 días o 3 años y medio habrá en Israel los dos olivos, los dos ungidos, los dos testigos que estarán haciendo que la nación toda pueda ser restaurada. Por eso va a ser librado. Dice tiempo de angustia, pero de ella será librado. En Romanos 11, en el verso 11 y 12, el apóstol Pablo habla algo muy interesante con relación a Israel. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Escuchen, amados, Israel ciertamente va a enfrentar una gran tribulación, una gran angustia, pero es en ese tiempo donde ellos van a ser plenamente restaurados. El apóstol Pablo hace unas aseveraciones tremendas. Él dice que la transgresión de Israel, por causa de que ellos no lo recibieron, la salvación vino a los gentiles. O sea, la transgresión de Israel hizo que la puerta de la salvación se abriera para los gentiles. Ahora Pablo lo traslada al tiempo donde Israel será plenamente restaurado. ¿En qué tiempo? Cuando Jacob esté en medio de la angustia.